Maduya presenta Teledebate con Mario Rivabulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, a través de todas nuestras frecuencias, los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país, además de YouTube, de Facebook y de Twitter. La frase de este día: fácil es ocupar un espacio en la agenda telefónica, lo difícil es llenar el corazón de alguien. Repasemos este día en la historia. Fueron las manos de Concepción Bona las que confeccionaron la bandera nacional enarbolada por el patricio Francisco el Rosario Sánchez en el altar de la patria el 27 de febrero de 1844. Nacida en Santo Domingo el 6 de diciembre de 1824, falleció en la misma capital un día como hoy en 1901. Desde los 14 años estuvo involucrada en las luchas separatistas. Un día como hoy. Maestra de profesión, enseñó en la escuela de párvulos de su primo, el también patriota Pedro Alejandrino Pina, inculcándoles el amor por la libertad y el orgullo de la dominicanidad e instándoles a mantener la pureza del idioma español, un ejemplo de patriotismo y modelo de integridad y dedicación docente. Precisamente un día como hoy, en 1861, son juzgados en consejo de guerra y condenados a muerte el prócer Francisco el Rosario Sánchez y los restantes patriotas que habían sido hechos prisioneros en el cercado. Periodista, cuentista y novelista, cuya obra en gran parte reflejó episodios de su intensa vida aventurera. Ernest Hemingway puso fin a la misma por vía del suicidio en 1961. Por su último relato, El viejo y el mar, y en reconocimiento a su notable labor, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Tanto este como varios de sus novelas han sido llevadas al cine. Y tirando a fondo auditorías. Un tanto averiada su imagen por las críticas de algunos congresistas, aunque mucho menos que en el concepto público. Los integrantes de la Cámara de Cuentas lograron salir airosos del proceso a que fueron sometidos en la Cámara de Diputados. Esta confirmó que el aumento de sueldos que se otorgaron fue legal, quizás pensando en no establecer un precedente en su propia contra. Pero aún así lo cierto es que no pudieron haber escogido una ocasión más improcedente e inoportuna en momentos en que el organismo alegaba la falta de fondos como excusa para no haber realizado la requerida auditoría de las obras ejecutadas y en proceso por la Odebrecht, donde se han registrado sobrecostos multimillonarios. ¿Será esa la misma razón que seguirán alegando ahora como causa para no haber concluido y entregado aún las mismas a casi un mes de haberse presentado el expediente acusatorio por parte de la Procuraduría? Y de paso, en el futuro fumarán y obsequiarán cigarros menos costosos. Y no es con flores la muerte del mayor Moisés Montero Amador y las heridas sufridas por otros 4 integrantes del contingente policial que intervino en el operativo llevado a cabo en Los Minas, a manos de uno de los supuestos asaltantes del Banco Popular, quien resultó muerto durante el intercambio de disparos, evidencia el alto grado de peligrosidad que revistan los grupos criminales que llevan a cabo estas audaces acciones. No es con flores que disparan a la policía, sino con armas largas y de grueso calibre. En este caso, un fusil perteneciente a la policía haitiana. Según los investigadores, 2 haitianos forman parte de la peligrosa banda. Y economía, un excelente síntoma es el ritmo de crecimiento de la economía en estos primeros 5 meses del año. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, reporta que a mayo pasado sigue mostrando un balance altamente favorable. El aumento ha sido de 6.6% en relación al igual periodo del 2017. Los sectores de la economía que registraron un mayor auge fueron por su orden el de la construcción, 15.1%, la zona franca con un 10.6%, el comercio 8.5%, la salud 8.4% y la manufactura local con 7%. En cuanto a las reservas internacionales, la ligera baja que registraron fue como consecuencia de la intervención de la institución en el mercado de divisas a fin de mantener estable la tasa de cambio, pero se mantienen en unos 7.000 millones de dólares, cantidad muy superior al mínimo necesario para cubrir 3 meses de importaciones
que es la cifra considerada adecuada. Y Boca Chica, si la situación registrada en los Tres Brazos un año atrás resultó en extremo preocupante y aún está por definirse la reclamada titulación de los terrenos por parte de sus moradores, mucho más pudiera hacerlo el conflicto generado sobre la propiedad de más de 2 millones de hectáreas de tierra en el municipio de Boca Chica, consideradas de propiedad del Estado, directivos e integrantes de la red urbana popular, que integran más de 200 organizaciones y las autoridades locales, reclaman se detengan los desalojos que están teniendo lugar en la zona, debido al accionar de particulares que alegan ser dueños de los mismos. Entre estos se incluyen los terrenos del ingenio Boca Chica. Y tan esperada era la victoria de Manuel López Obrador en México después de 2 previos intentos fallidos, que sus adversarios se apresuraron a reconocer su victoria, tal como habían pronosticado las encuestas, con aproximadamente un 54 a un 55% de los sufragios a su favor. Es la primera vez que la izquierda llega al poder, resultado de la incapacidad de los 2 gobiernos que le precedieron para controlar la violencia, reducir la pobreza y erradicar o al menos disminuir la rampante corrupción. Y lo dijo la vice durante su intervención en el acto inaugural del tercer Congreso de Laicos en la Vida Pública, organizada por el Grupo Santo Tomás Moro, celebrado en el auditorio de la Casa San Pablo. La vicepresidenta de la República expresó que seguir el camino correcto en el ejercicio de las funciones públicas se torna cada vez más difícil por estar repleto de incentivos perversos para que se haga lo que está mal y las tentaciones constantes a que se ven sometidos quienes deciden desempeñarlo con honestidad y responsabilidad. Al insistir en la necesidad de que los funcionarios públicos se mantengan apegados a la integridad, la doctora Margarita Cedeño advirtió que ese mismo principio debe regir para la vida privada. Más claro de ahí, imposible. Como reza la Biblia, que vea el que tenga ojos para ver y que oiga quien tenga oídos para oír. Y bien, pues mañana ASIEX va a ofrecer un importante seminario, el impacto de la inversión extranjera directa en la economía dominicana, retos y oportunidades, con la participación de líderes empresariales y expertos en el panel Retos y Oportunidades de la Inversión Extranjera en República Dominicana. Esto va a ser en el Salón Churchill, Hotel Real Intercontinental, de 8:30 de la mañana a 10:30. Así que esa es la invitación de ASIEG. Y mañana también pues se va a reunir el consistorio de Dajabón para decidir sobre la propuesta de poner el nombre oficial de altar patriótico Don Ángel Miolán al monumento ubicado a la entrada de la ciudad, conocido como altar votivo de la República Dominicana, o más comúnmente como el Arco. Y la Fundación Ángel Miolán anuncia que también el pasado mañana, o sea el 4 de julio, en el perímetro exterior de la verja del Gran Teatro Cibán, la ciudad de Santiago de los Caballeros, se va a inaugurar la exposición fotográfica itinerante Ángel Miolán. Vamos a hacer la pausa y al retorno pues vamos a recibir a nuestro huésped en Teledebate. Con nosotros en Teledebate el doctor Andrés Fortunato, capitán constitucionalista retirado, quien preside además la Fundación de Militares Constitucionalistas del 65. Así que bienvenido, con mucho placer lo reciben por acá en Teledebate. Gracias, don Mario. Para mí es un honor compartir este espacio con usted. Bien, el honor es mío. Mire, en un programa reciente, el que nos antecede precisamente, usted planteó que como una necesidad que la Iglesia cristiana se aboque a tratar temas de la Constitución en los trabajos de base. ¿Qué alcance tiene esa propuesta? ¿Cuáles son los temas a que se refiere específicamente? Bueno, nosotros, en el tema o los temas a que se refiere nuestra propuesta, es que la Iglesia Católica intervenga en la orientación a sus feligreses en base al conocimiento de los derechos fundamentales que contiene la Constitución de la República, del artículo 37 al artículo 67.
porque la Iglesia Católica, entre otras cosas muy bien hechas, ha intervenido en cuanto al derecho de la vida. Correcto. Que es el primer artículo de los derechos fundamentales, artículo 37. A nosotros nos interesa como constitucionalistas que dado que las iglesias cristianas tienen un posicionamiento en todo el territorio nacional, sin importar campos, pueblos, ciudades, puede tener un gran alcance, una orientación que la iglesia dé en torno a esos fundamentos de la Constitución de la República en términos de derechos. ¿Por qué razón? Porque nosotros entendemos que en la República Dominicana, para poder combatir el estado de situación que tenemos generalizado, de violencia, de inseguridad, de corrupción, etcétera, necesita hacer una revolución cívica, ética y moral. Claro. Y la Iglesia Católica puede, y la Iglesia Cristiana, todas, pueden ayudar grandemente a desarrollar esa revolución cívica de manera pacífica. Porque así como el hombre y la mujer aprenden a tratar de hacer un contacto con la divinidad, a desarrollarse espiritualmente, entendemos que ya defendiendo el derecho a la vida, hay que defender el derecho a la dignidad de los hombres y las mujeres, de una sociedad. Hay que desarrollar un trabajo con relación al derecho al trabajo. Hay que tratar de hacer un trabajo nacional en relación al derecho a la asistencia de los menores y las personas envejecientes. Hay que trabajar en términos de los derechos de la salud, de la integridad, del derecho a la intimidad personal. O sea, la iglesia, a las iglesias no les sería difícil desarrollar esos temas porque ellos están muy bien organizados. Claro. Si alguien está bien organizado aquí, son los grupos cristianos. Y vienen siendo, como usted conoce, desde la misma Edad Media. Independientemente de algunos errores que le podamos endonar a las iglesias en algún tiempo, el trabajo por el bien de la humanidad ha sido muy grande. El trabajo por el bien común es sobresaliente. Hay una serie de sacerdotes y pastores que han hecho un gran trabajo comunitario y que han organizado la sociedad. Nos interesa eso por la siguiente razón. Los partidos políticos deberían de ser los encargados de la formación cívica, ética y moral de su militancia. Sin embargo, los partidos políticos en la República Dominicana se han ausentado de ese deber que tienen de ellos enseñar a su militancia. Inclusive, don Mario, los locales de los partidos políticos están cerrados. Los 4 años que deberían estar educando a la militancia están cerrados y ahí están violando el artículo 42 de la ley 275-97. Además reciben fondos para eso. El 25% de los fondos tiene que ser para eso, por ejemplo, debe ser aplicado a la educación de la militancia. Y eso está establecido en el artículo 216, en el numeral 2. Hay que elevar la voluntad ciudadana para inducirla a un voto consciente, que es lo que podría darle fortaleza institucional a la democracia en la República Dominicana, que en cierto sentido está un tanto desacreditada. Entonces, el planteamiento suyo abarca a todas las iglesias. Todas las iglesias cristianas. Porque que el primer humanista que hemos tenido en la historia fue Jesucristo. ¿Y qué es un humanista? Es una persona que se dedica y que tiene una filosofía del bien común, una filosofía de ayudar a la humanidad, donde el político, el papel fundamental de un político es la ayuda a la dignidad de la sociedad a la cual debe de servirle, que no está ocurriendo en la República Dominicana. Nosotros entonces entendemos que hay que rescatar esos fundamentos filosóficos, esos fundamentos éticos y morales de la política, y en vez de pasar a hacer los partidos políticos un espacio de mercaderes, donde hay un grupo de personas que compra cédulas, donde hay un grupo de personas que soborna. Mire, don Mario y amigos televidentes, y eso está prohibido en los artículos 171 y 173 de la ley electoral vigente, donde a una persona que soborne a otro para votar de forma alguna, es un delito. Es un crimen, y tiene 2 años de reclusión y de 15 a 20 mil pesos de multa. Y la venta y compra de cédula
está tipificado como un delito electoral con penas de 6 meses de prisión a 2 años y de 3 a 5 mil pesos de multa. Y un daño cívico, que es lo más penoso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, lo que usted está hablando, porque además yo creo que gran parte de los problemas que tiene el país, que confronta el país, son fruto, primero, de la falta de educación. Correcto. Y segundo, de la desintegración del núcleo familiar, la pérdida de valores, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en ese aspecto y que la gente entienda una cosa, que a cada derecho le corresponde un deber. Correcto. Y que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás. Y además que la libertad no es libertinaje. La libertad ya supone un uso responsable de la misma. Y aquí lamentablemente se ha creado una situación caótica desde el punto de vista del orden. Hay una situación de desorden en todos los aspectos, un desorden cívico, desorden moral, desorden familiar, y yo no sé, tenemos que, el país yo creo que necesita una gran cura espiritual y una gran cura moral, ¿no? Ahora, ¿qué acercamiento han hecho ustedes en este sentido con las iglesias hasta ahora? Bueno, nosotros ya le enviamos un documento al arzobispo, a la catedral, a su oficina, a Francisco Osorio. Ya le hemos enviado a varios pastores, a varias iglesias. Nosotros le vamos a enviar un documento al Papa, porque el Papa planteó, por ejemplo, el sábado, que las iglesias deben de tocar todos los rincones de la vida de una sociedad. Y uno de los grandes rincones que hay que tocar es el rincón del derecho, del respeto al derecho y del cumplimiento al deber. Uno de los rincones que hay que tocar es que los partidos políticos no pueden seguir de manera particular trabajando la política, llevando la política al pueblo en función de los intereses particulares, sino en función de los intereses generales de la nación. El artículo 216, repito, en su numeral ahora 3, establece que los fines de un partido político es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. No pueden seguir los partidos políticos siendo una fábrica de corrupción, que es lo que hay en la República Dominicana. Y nosotros estamos preocupados como constitucionalistas, porque la Revolución de Abril del 1965 dejó más de 2.850 civiles muertos, dejó más de 500 soldados del ejército de San Isidro muertos, más de 600 del ejército constitucionalista muertos, más de 325 policías, y hasta dejó un gran número de americanos muertos de los que vinieron a invadirnos. Entonces, esa sangre de abril fue para que se repusiera una constitución, pero era por el concepto que había del profesor Juan Bosch, que es un concepto muy vinculado al concepto de Duarte. Duarte, en la propuesta que hizo para la primera Constitución Dominicana en el 1844, planteó en su artículo primero que la ley es la regla a la cual deben acomodarse así los gobernantes como los gobernados, fue el término que él utilizó. Y Juan Bosch, cuando tomó el poder y se juramentó el 27 de febrero de 1963, dijo, entre las cosas que señaló, que en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Correcto. El orden, la disciplina, el respeto a la jerarquía. Como usted sabe que en este momento a un general lo mata cualquier muchacho, en este momento, recientemente mataron a un mayor de la policía. La cantidad de policías y soldados que han muerto es increíble y es producto de que hay una percepción de la sociedad desvinculada de la jerarquización. No se respira un ambiente donde la gente entienda que hay autoridad que respetar. Usted recuerda que en la República Dominicana un alcalde pedáneo, había una riña, un pleito, y él con un solo cuchillo aquí y sin sacarlo, le decía a la persona, acompáñeme al cuartel. Y la gente nunca lo llegó a agredir, porque
se fundamentaba en la autoridad que se había sembrado. Esa autoridad en el marco de la democracia solamente se puede recobrar, primero, concientizando a los políticos, donde el que vaya a ser diputado conozca la Constitución de la República y sepa que el artículo 93 de la Constitución de la República, en su numeral 2, le dice que el Congreso es el encargado de fiscalizar, supervisar la política pública del Estado, los gastos, inclusive cuando el presidente de la República, cual que sea, dé su memoria, esa memoria debe ser examinada por el Congreso de la República Dominicana. Correcto. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas hay que revisarla. ¿Por qué? Porque como ha ocurrido en el caso mismo de la Odebrecht, si ese contrato lo firma el Congreso y sabe por qué monto lo firmó y aparecen sobrevaluaciones en el proceso de fiscalización que se hubiese hecho, pues se descubre antes que hubiese llegado tan lejos la situación de Odebrecht. El Congreso de la República Dominicana y de cualquier país del mundo es el encargado de controlar al Poder Ejecutivo y de poner al servicio de la justicia, una vez interpelado a un funcionario, para que la justicia, el Poder Judicial, actúe. Tenemos un gran problema, don Mario. En la República Dominicana no hay separación de poderes realmente. En la República Dominicana hay una dependencia del Congreso de la República y una dependencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Y eso se puede inclusive ver cuando usted ve el Consejo Nacional de la Magistratura, cómo está compuesto. Está compuesto donde hay una balanza grande del Congreso de la República y de la Presidencia de la República, y finalmente se termina eligiendo a los jueces que le conviene a la mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura. Y si la mayoría de los diputados y senadores son del Poder Ejecutivo, porque en la campaña política ellos ganaron, no porque habían concientizado a la población para que hiciera una depuración antes de votar, sino que fueron con mazo de dinero a comprar la voluntad de ciudadanos incautos, ciudadanos hambrientos, excluidos, que no se le hace una redistribución adecuada de los recursos del Estado. Entonces, ¿qué es la respuesta que se está dando aquí con la delincuencia? La mayoría de esos jovencitos que delinquen y asaltan y degüellan a cualquiera, son jovencitos que se criaron con la barriga llena de lombrices, excluidos, malpasando, y un día tienen un cuerpo grande, y lo educaron los mismos delincuentes del barrio, y terminan siendo un ejército que tiene esta sociedad inseguro, muy insegura. Bien, lo que ustedes están planteando entonces es llevar a las iglesias, a todas las iglesias, el conocimiento de la Constitución. Que las iglesias lo hagan, ellas mismas. Correcto. Es decir, así como la iglesia hace uso de la Biblia, y cuando hace uso de la Biblia vemos, por ejemplo, en Génesis, que le enseña al feligrés que la corrupción y la violencia fue la causa inclusive del diluvio universal, que en el capítulo 6, versículos 11, 12 y 13, dice que viendo Jehová, Yahvé, Dios, que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces Noé, que había sentido Dios gracia en su corazón, le dice que construya un arca, pero fue para depositar en el diluvio a todos los hombres corruptos y violentos que había en la tierra, para desaparecerla. La Biblia tiene un vínculo tan grande con la Constitución y la sociedad, que en el artículo 32 de la Constitución de la República, nosotros encontramos lo siguiente, que tiene una bandera con un escudo abierto en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La iglesia tiene que ayudar a que el pueblo conozca la verdad, como se dice en San Juan, capítulo 8, versículo 32. Con su permiso, hacer una pausa, ¿no? Oh, sí, señor. Bien, seguimos conversando con el doctor Andrés Fortunato, pues, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 65, con esta interesante propuesta
de que en las iglesias, pues así como se enseña la Biblia, pues se enseña también en este caso los fundamentos de la Constitución, donde hay una gran analogía entre lo que son las enseñanzas bíblicas y también los preceptos constitucionales. Ahora, ¿cómo pudieran ustedes se han dirigido ya al arzobispo en el caso de la Iglesia Católica y se están dirigiendo también a las demás comunidades cristianas, ¿no? Esta semana nosotros vamos a visitar al pastor Ezequiel Molina también y a otros más que nos hemos venido reuniendo a ver qué receptividad puede tener nuestra propuesta, porque ya la hicimos al Congreso en el 2011, le propusimos que se constitucionalizara la vida nacional. Ese proyecto no lo aprobaron, pero luego la Constitución de la República tiene, en el artículo 63, si mal no recuerdo, contiene esa necesidad y esa obligatoriedad de que la Constitución sea enseñada en las escuelas. Ha habido acuerdos, por ejemplo, entre el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación, que debe dársele seguimiento a nivel nacional y que debe buscarse un mecanismo donde todos los jóvenes estudiantes puedan conocer la Constitución de la República. Inclusive, tenemos en el Congreso de la República un proyecto de ley que es para declarar los 24 y 28 de abril como Día de Respeto a la Voluntad Popular y Día de la Defensa de la Soberanía Nacional por aquello del 24 de abril y el 28 de abril. Claro. Para que las escuelas lo trabajen, porque el nivel cívico, elevar el nivel cívico de la población es imprescindible, determinante para que las cosas en este país puedan cambiar. Pero hemos visto que la iglesia puede tener un alcance mayor que las mismas escuelas, porque trabajan con muchos adultos. Correcto. Y trabajan con adultos de todos los estratos sociales, y trabajan de todas las capacidades académicas, todos los cuales son miembros de partidos políticos, que pueden entonces exigirle a los partidos políticos que cumplan con lo que dice la ley. Por ejemplo, la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos, tiene en el artículo I, en el artículo 19, la letra I, tiene contenido que debe haber mercados en todos los municipios. Y esos mercados podrían servir para poder incentivar la economía familiar, las cooperativas familiares para madres solteras, que puedan producir huevo, que puedan producir hortalizas los hombres que no tengan trabajo. Y ese mercado local puede servir como el mercado donde ellos pueden vender esos productos y dinamizarían la economía local, porque también en la letra O de ese artículo 19 establece que el ayuntamiento es el encargado de promover la economía local. Pero hasta la violencia familiar puede ser combatida desde un trabajo que hagan los ayuntamientos apoyado en la letra H del primer párrafo del artículo 19, que dice que el ayuntamiento debe estar encargado de promover la lucha contra la violencia intrafamiliar. Y hay un capítulo del presupuesto de los ayuntamientos, en el artículo 21, que dice que hay un 4% para educación, género y salud, donde se podrían organizar en cada ayuntamiento, tener un departamento con psicólogos, con sociólogos, con orientadores, con trabajadores sociales, para poder orientar a la población, detectar esos conatos que se dan de ataque a la mujer, de violencia contra la mujer, para trabajar con las parejas. Y trabajar con las parejas porque los hogares están muy disfuncionales en el país. Y eso podría ayudar. El país tiene mecanismos jurídicos para poder emprender un cambio profundo en la República Dominicana, pero tiene que ser conocido no solamente por las oficinas de abogados, debe de ser conocido por cada persona que aspire a ser electo para dirigir los destinos de este país. Y hay una referencia que siempre hacemos, don Mario, de la ley. Siempre a la ley, porque los intereses ahogan a las sociedades cuando no están educadas. El artículo 41 de la ley 275-97, que habla de los requisitos para formar un partido, establece con claridad para qué es un partido, se organiza y dice más o menos lo siguiente, que es bueno que los amigos televidentes y amigas lo busquen en internet y chequen y lo discutan entre familia y amigos.
¿Para qué se forma un partido? Dice el artículo 41 de esa ley electoral, de nuestra ley electoral, que podrán ser reconocidos como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con la disposición de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos, aptos, no botellas, no obedeciendo a clientelismo, porque el artículo 142 de la Constitución de la República es claro y dice que los nombramientos en el Estado deben de ser en función de los méritos y profesionalización. No pueden ir a inventar, no pueden haber botellas. No es posible que un pueblo esté pagando impuestos para que estén las botellas al granel en este país. Nosotros necesitamos que haya una reforma del pensamiento, de la actitud del político, y las iglesias pueden ayudar mucho. Las escuelas, las iglesias e inclusive los sindicatos a quienes nos vamos a dirigir. Tanto nosotros queremos hablar inclusive hasta con los sectores empresariales. Y las juntas de vecinos, las asociaciones barriales, todas, los clubes deportivos. Llegar a todos esos grupos con la finalidad de que ellos se incorporen al conocimiento, porque la misma Biblia dice en Oseas capítulo 6 versículo 4, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El conocimiento es básico, fundamental. Jesucristo lo primero que hizo fue orientar los apóstoles, y fueron los apóstoles los que han hecho esa gran imagen de Jesús, como Duarte creó la Trinitaria para enseñar a aquellos jóvenes la necesidad de tener un pueblo libre y luchar por la separación, que justamente aprovecho su programa para invitar a la población a un acto que vamos a tener en la Universidad de INTEC el 16 de julio para recordar la formación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, donde se va a hacer un panel testimonial acerca de cómo comenzó la Revolución de Abril, que fue en INTEC, donde está el rector, ahí estaba la jefatura de Estado Mayor, que el capitán Mario Peña Tavera y su grupo hicieron preso el 24 de abril. El pueblo casi no conoce eso, queremos invitarlo para que nos acompañen el lunes 16 a las 5 de la tarde allá en INTEC a recordar a esos hombres de la separación en el 1844, pero también recordar ese gran ejemplo de abril del 1965. Bien, está hecha la invitación, la convocatoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Lo esperamos en breve y ojalá tenga mucho éxito en ese empeño que me parece que es fundamental, que es básico. La Constitución es la ley de leyes, que es donde se asienta precisamente la institucionalidad del Estado. Ahí están establecidos los derechos, las obligaciones de los ciudadanos, pero también de los gobernantes. Correcto. Así que y el conocimiento, como usted dice, es fundamental, es básico. La educación es el grave problema de este país. Me estoy hablando de no solo la educación de ir a la escuela, estoy hablando de la educación y la formación. Eso incluye la escuela, el hogar, incluye también la sociedad. La sociedad. Así que muchas gracias por habernos acompañado y en cualquier momento le esperamos por acá. En nombre de nuestro compañero, muy agradecido, y en nombre de la sociedad dominicana que le debe a las orientaciones a usted, suya, mucho también. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. Debate El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. Un plan nacional de turismo. En el inicio, la pasada semana, de la 22ª Bolsa Turística del Caribe, el viceministro del ramo, Fausto Fernández, informó que en lo que va del presente año, el país ha recibido 3.7 millones de visitantes extranjeros. La cifra representa un crecimiento de 5% en relación al mismo periodo del año anterior, de la actividad que el gobierno actual ha resaltado como principal motor del crecimiento económico. Ese incremento, punto más, punto menos, marca una tendencia consistente que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Aún en los años de crisis,
convirtiendo al país en el principal y más visitado destino turístico de la región, todavía a buena distancia de una Cuba que puja por impulsar la industria después de haberla execrado por varias décadas. En pareja medida, el aumento de visitantes han ido también ampliándose las inversiones en el sector. Con alentadora frecuencia asistimos al primer Picasso o Palazzo, según el caso, de nuevos proyectos hoteleros por parte de reconocidos grupos empresariales que operan a nivel internacional. El turismo de cruceros mueve ya cientos de miles de pasajeros. En Puerto Plata la industria muestra un vigoroso resurgir. En el sur el turismo comienza a cobrar aliento a influjos del poderoso grupo Punta Cana que encabeza Fran Rainieri, la más emblemática figura del sector. En Barahona, donde hace años existe un muy subutilizado aeropuerto que brindó un excelente servicio en la jornada de auxilio solidaria a Haití, cuando el devastador terremoto del 2010 va cobrando forma un prometedor proyecto de retorno a la vida capcana. Y en la capital, la muy limitada oferta del pasado ha sido sustituida por imponentes estructuras hoteleras pertenecientes a las más conocidas cadenas. Sin embargo, no todo parece ser color de rosa. Al menos no se pueden lanzar campanadas a vuelo, después de las muy preocupantes declaraciones del presidente de Azonaores, advirtiendo que el país carece de un plan nacional de turismo. Dicho por cualquiera, la afirmación pudiera pasar sin mayor trascendencia, pero en boca de quien lidera el sector no es para echarla en el zafacón. No es crítica, es una advertencia. Por el contrario, si el propio gobierno, en particular el presidente Danilo Medina, ha resaltado en innumerables ocasiones la importancia que concede al sector turístico, y si hemos logrado posicionarnos como el principal destino vacacional en el muy competido mercado del Caribe, ¿cómo es posible que, tal como expresa el representante del mismo en el área privada, no se disponga de un plan que permita regular su expansión de manera sostenida y previsora? De ejemplo y advertencia bastaría servirnos todas las inconveniencias y obstáculos que a la vista arrastramos por el crecimiento caótico de la ciudad capital, debido precisamente a la carencia de una ley de ordenamiento territorial, sometida desde hace mucho a un prolongado calvario congresual. Esto así sobre todo cuando estaremos fatalmente obligados a enfrentar los efectos del cambio climático, donde la República Dominicana figura entre los 10 países que se estima resultarán más afectados por el mismo. Y dentro del marco de esa realidad prácticamente inexorable, se advierte que será precisamente la industria turística la que pudiera recibir mayores daños. Los señalamientos del presidente de Azonaores no pueden quedar en el aire, no pueden resultar desplazados de un día para otro, como ha ocurrido en tantas ocasiones y diversos casos, que pasan prontamente al olvido, en tanto van agravándose sin provocar reacción hasta que el agua nos llega al cuello. El Ministerio de Turismo no puede quedar desentendido frente a la afirmación de Joel Santos, que provoca desasosiego y preocupación, mientras el sector sigue cobrando auge con el frecuente anuncio de nuevas y millonarias inversiones en polos turísticos ya establecidos y otros semivírgenes que entran en una promisoria etapa de desarrollo. Ello obliga con más razón a disponer de un bien elaborado plan de ordenamiento del sector. Crecer es alentador, como ha venido ocurriendo con las inversiones en el sector turístico y el aumento cada año del flujo de visitantes, pero hacerlo en forma ordenada resulta un requisito indispensable para derivar el máximo provecho de la industria y prevenir con tiempo problemas que pudieran presentarse como consecuencia de un desarrollo caótico. Mañana, si Dios quiere, pues, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y a continuación les invitamos a ver 5 días con Mónica Gutiérrez y la participación de Bill Wall. No se lo pierda, que es el programa que viene a continuación.
Mario Rivadulla presentó Teledebate con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz.